Bueno, ponemos un poquito por cosas técnicas, es nuestra primera vez de tertulia. Les agradecemos que estén por aquí y vamos a empezar ya mismo porque somos muchos y tenemos muchas ganas seguramente de hablar y de escucharlos a todos. Fernanda Rosario la moderadora, así que nada, un micrófono para ella. Gracias. Bueno, buenas noches. Como decía Viviana, vamos a tener la primera tertulia de un ciclo de 2 que repartimos en 2 grandes temáticas. La primera del proceso fundacional, en la que vamos a ver un poquito, bueno, justamente cómo se fundó el balneario, cómo fueron las primeras personas que llegaron y demás. Creo que hay bastante para contar y también hay por acá documentos para ver. Y después la segunda tertulia, que va a ser el 21, entendida que yo creo que esa va a ser un poco más anecdótica y que se va a dar lugar un poco más a lo más descontracturado, de contar cómo Quillú fue creciendo, las personas que fueron importantes, las actividades que se hacían y demás. Tal vez hoy sea algo más frío, más cuadrado, por decirlo de alguna manera, y después la segunda más light. La modalidad que para hablar, si querés, la explicamos después de la apertura. Ahora Viviana va a dar una apertura de imágenes. Intentamos conseguir imágenes, por supuesto que no tenemos anteriores al año 55, pero fuimos en lo más atrás que pudimos ir. Así que, bueno, ahora atención al proyector. Vamos a empezar, no sé si me escucha o me escucha. Vamos a empezar con las imágenes promocionales de Quillú, que fue cuando se empezó con esa campaña de intriga, que Quillú, dónde queda Quillú y demás. Hacemos unas imágenes y después seguimos con la tertulia. Ahí podríamos decir, en realidad las imágenes que pasamos fue cómo se promocionó y hasta el día de la venta de los primeros solares. Bueno, después de haber visto algunas imágenes para dar la apertura y para dar pie a lo que estábamos conversando, brevemente explicar la modalidad. Nosotros intentamos poner tiempo para que no se haga demasiado extenso. Siempre intentamos que sean unos 5 minutos, nadie les va a sacar el micrófono, al sumo les iremos haciendo que redondeen, porque así todo el mundo tiene posibilidades de contar lo que tiene para contar. Y muchas de las cosas que sabemos que no están escritas ni documentadas, en eso Fernando y parte del equipo de CLD va a ayudar a documentar para que esto que contamos hoy quede guardado en algún lado y poder que la historia quede registrada. Habíamos pensado como primeros expositores darle la palabra, no sé si vas a la familia Moreno, ustedes quién van
hacer uso de la palabra, sacarse la timidez, y voy a ir alcanzando el micrófono por ahí, y Liliana va a estar por atrás. Y después por la escuela, el que quiera hablar, ahí levanta la mano que la alcanzamos el micrófono. Mira, porque vos que sos el mayor, y así que conoce más la historia y el que estuvo acá en Quillo. ¿Qué tal? Bueno, Jorge, mucho gusto. No, es una historia familiar. Somos los nietos de Julio Moreno, que fueron los primeros que vinieron acá. Siempre cuentan en todas las comidas, se comentaba, la fundación mítica de Quillú, de cómo vinieron en un auto, tirando alambrados, sin camino ni nada, quedaban maravillados. Ellos decían, esto parece Acapulco, y lo tenemos acá. Y tenían ahí un negocio con Nordey, con el dueño de estas tierras de acá, con una deuda o algo por el estilo, y se le ocurrió hacer un balneario. Le costó mucho, la gente creyó y se apoyaron para hacer esto, y la verdad, bueno, este es el resultado. Para nosotros Quillú es parte de nuestra historia familiar. No sé, si empezamos a contar cosas, me surgen historias y anécdotas, pero no tenía nada preparado tampoco. Y tampoco hablo en público. Es eso nada más. ¿Está bien? Bueno, no, yo quería contar un poco lo que decía Jorge pensando en la historia, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy. Y bueno, nosotros recordamos un poco lo que siempre contaba mi abuelo, de cómo empezaron a promoverlo, ¿no? Y la idea era generar intriga en la gente y justamente se prendiera. Y bueno, cómo eligieron el nombre, que lo eligieron junto con mi abuela. Ellos querían un nombre guaraní. Y creo que Vivi, capaz que vos los tenés ahí, los 5 nombres que tenían, y dentro de esos 5 nombres que propusieron, eligieron Quillú porque querían uno que fuera pegadizo, que la gente realmente, ahí está, Ongamira, Coé, la letra Papi, Quillú. Bueno, están los 5 nombres. Igual Quillú. Bueno, la idea era elegir uno que fuera pegadizo. Y bueno, optaron por Quillú. Recuerdo que mi abuelo siempre decía que en la promoción ellos hicieron unos paracaídas que tiraban arena de acá y tenían un número. Y con ese número se sorteaban solares para la gente que se presentara. Y mi abuelo siempre contaba que se ve que alguno, porque los tiraban en San José, ¿no? Acá no había mucha gente, entonces era una avioneta que pasaba por San José y iba tirando los paracaídas. Mi abuelo siempre contaba que uno de los solares debe haber quedado en alguna azotea porque nadie lo reclamó, nadie fue con el número. Los demás sí, se sortearon, se regalaron, y bueno, eso, contar un poco la anécdota que yo recuerdo y que yo siempre traía de Quillú. Gracias. Creo que no hay que tener tanto miedo a hablar en público, no tienen por qué pararse delante, levantan la mano y nosotros le vamos alcanzando. Está bueno que se presenten, que digan el nombre, dónde son, o cómo llegan a tener conocimiento. Bueno, como soy músico me paro acá adelante. Mi nombre es Hugo Campiño, soy músico y después les voy a explicar por qué, que me perdone la moderadora, pero lo tengo que decir. Primero agradecer a Pablo Rivero y a la comisión la invitación para todos los que venimos desde muy temprano en Quillú. Yo este año cumplo también 70, o sea que yo vine en el vientre de mi madre cuando mi abuelo, porque yo digo que reconozco a la familia, a toda la familia de ustedes, porque realmente conozco toda la historia, desde que Echeverri lo trajo a conocer la barranca de San Gregorio, conocí a Julio, lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, y felicito a la comisión por la iniciativa de ponerle a la vía el nombre de Julio Moreno, porque realmente se lo merece, un visionario. Yo vine...
me dijiste que mi madre, cuando mi abuelo, se llamaba Valentín Mateta, hizo la Casa Redonda, que se soñó una noche que hacía una Casa Redonda, y mi abuela, según los cuentos, le dijeron que había tomado algo. Bueno, al final la construyó, tuvo un premio de la Facultad de Arquitectura, pero yo tengo que recordar el Quillú de esa época, ya si me piden discúlpenme, pero tengo que recordar. El Quillú que yo conocí es un Quillú que no es esta maravilla que soy. Era un Quillú sin luz, que muchos de acá lo pueden conocer. Ahí tenemos a Silvia Falcón, que también lo conoció, Daniel Altieri, en que a falta de tecnología nosotros jugábamos con los bichitos de luz, mirábamos las estrellas en busca de satélite y mirábamos las señales de los contrabandistas del Río de la Plata en la noche, o veíamos pasar el vapor de la Carrera también. Esa era la diversión, o venir posteriormente. Yo tuve una inauguración de la luz acá en este parador, cuando miramos un televisor que había en un pedestal, esa era la única diversión. La familia también, porque digo, don Julio fue el fundador de Quillú, indudablemente fue un visionario que vio que acá se puede hacer esta maravilla. Pero también hay familias fundadoras, hay los primeros pobladores de este balneario. Y esta parte, o Quillú Viejo, como le llaman algunos, es una parte donde hay muchas familias que fueron los primeros pobladores de Quillú. Por ejemplo, la primera empresa de ómnibus de don Placeres, de lo cual todos conocen la Barraca de Torres. Acá la Boleta Torres fue el chofer de esa Placeres, puede ser un testigo también. Ahora este lado, la familia Pereira, hay una cantidad de familias que yo no puedo olvidar, pero que terminaba Quillú ahí en la calle Pati. Para atrás eran dos campos de Marcela, y el primer poblador de esa parte de Quillú, que todavía está, es Manolo Castro, que está a la entrada de los DEC en la esquina. Para este lado, Pereira, el doctor Rosendo Gentile, Araceli, Fasola, tenemos Tojo, tenemos Carlos Diana, y para allá el Rosate de la Santería Paramount. Después tenemos el Chiquito Rivas, fotógrafo, que habría que recuperar por los familiares alguna foto, habría que ver con Jorge arriba, porque debe tener muchas fotos de acá. Esos son los recuerdos que yo tengo de Quillú. Anécdotas puedo tener 10.000, pero me voy a aburrir. Así que, bueno, Quillú adelante, que se le ponga el nombre de Julio Moreno a GRIN, pero que también se haga un reconocimiento en algún momento a los primeros pobladores, que me puedo olvidar de muchos, pero que fueron precursores en aquella época de un Quillú quieto, árido, donde las barrancas no tenían la forestación que tienen ahora. Hay fotos de la barranca en árido, después se plantaron árboles para contenerla, y donde cuando bajábamos al parador grande habíamos 5 o 6 sombrillas, no más, y existían los baños de un lado y otro. Eso nos fue llevando el río o el estuario de la Plata. Muchas gracias, disculpen la sanata. Feliz día a los enamorados, y en especial a los enamorados de Quillú. Estábamos ahí intentando recrear el Quillú, pero no nos salió muy bien. Que decíamos que, bueno, muchas gracias por tu testimonio, y que esas anécdotas también poder ir guardando algunas para la liturgia del 21, que vamos a ir contando cómo creció. Bueno, yo quiero ver quién es el siguiente o la siguiente que se anima, porque veo gente de acá, pero callada. Veo gente de acá de Quillú callada. Capaz que no se anima todavía, tenemos documentos, capaz que podemos pasar que de repente lo mostramos y él le explica, le dice, bueno, tiene unos documentos que creo que se atan bastante lo que vos contabas y pueden enriquecer un poquito más. Bueno, no, yo no necesito presentación. Yo no soy propiamente de Quillú, yo nací en la guitarra, en la otra punta de Quillú. En el año 57, yo soy modelo de los clásicos del 57, soy un poco más joven que Luis. Y recuerdo de venir con mi viejo a la cancha de Estrella del Sur, que estaba lo de Juan Andrés Mesa, en el Potrero, al costado de Tajamar, porque ese era el lugar donde se bañaban los jugadores después de Tajamar, a los chanchos se tiraban en el Tajamar para bañarse después de los partidos, y venir desde la guitarra para el Negro Díaz o para el fútbol,
y los eucaliptos recién estaban creciendo. Estoy hablando de los primeros años de la década del 60, ¿verdad? Y ese es un recuerdo que tengo vivo. Y de venir prácticamente en verano, en las vacaciones, los días prácticamente por la costa, desde la guitarra, a veces íbamos hasta Mauricio con mi hermano, y llegamos a conocer cada punto de esa barranca donde habían un ojo de agua, vertientes de agua, el monte de Seibo. Los primeros baños que se hicieron del Club Náutico de Quillú, que era el Parador Chico, que era el Club Náutico, que después se liquidó el Club Náutico y pasó a propiedad del banco nuevamente, y después eso pasó a la intendencia. Los baños, yo tengo alguna foto en esos baños, que eran unos baños tipo colonial, de teja, y estarían hoy en la mitad de la arena. De la costa que actualmente existe hoy, allí al costado del Parador Chico, como 30 metros hacia la playa, no menos. Y en varias sudestadas, que Quillú es Quillú, vienen esas sudestadas y veíamos caer los eucaliptos de la costa, tanto en la guitarra como acá. Y en esa sudestada recuerdo de salir con mi hermano, íbamos hasta San Gregorio, hasta Mauricio, consiguiendo cosas que salían en la playa después, de cualquier cosa, ¿no? De bolsas enteras de pelotas de tenis, por ejemplo, se ve que se caían de las embarcaciones, yo qué sé, tablones, lámparas de barcos viejos, cualquier cosa aparecía. Hasta unos pingüinos aparecieron una vez, que después que nos dieron a picotón y los llevamos con mi hermano para arriba, cuando sabíamos cómo se alimentaban, pensamos que era nave y le dábamos grano. Y resulta que seguro se alimentaban de carne, de pescado, nosotros éramos X totalmente. Bueno, yo acá traje un original, yo le decía recién a ella y a Fernanda de que yo puedo hacerle fotocopias autenticadas de esto y traerla, porque acá hay un folleto de uno de los primeros fraccionamientos, no es el primero, este no es el del 55, este es del 65, pero tiene una particularidad. En ese momento, Luis Ignacio Ordey era el presidente del Consejo de Gobierno Departamental, que en ese momento había Consejo de Gobierno, no era intendencia como ahora. Y el señor Esteves, que era en representación del banco, le presenta a Luis Ignacio Ordey el nuevo fraccionamiento con todos los servicios y con todo, y le hace acá el fraccionamiento proyectado, toda la propuesta del fraccionamiento, que está muy bueno, con todos los sellos que se precisaban en la intendencia. Acá está el fraccionamiento, pero lo interesante de todo esto es este folleto que se lo presentaron y forma parte del expediente, donde, como ustedes ven, está la promoción de Quillú que estábamos mirando ahí, y la parte donde estaban los terrenos que se vendían. En el propio folleto de publicidad. Es un documento histórico que yo creo que lo tiene que tener la comisión de Quillú. Yo no lo puedo sacar el original de la intendencia, pero vamos a hacer una fotocopia autenticada para que quede como documento de la comisión, porque me parece que este tipo de cosas son las que de alguna manera van formando el acervo de lo que es Quillú, ¿no? Que ya tiene sus jóvenes 70 años, pero dentro de 200 años, nosotros lógicamente no vamos a estar, aunque yo tengo muy arreglado para quedar para semillas, pero no creo que lo pueda arreglar. Pero va a quedar este documento como ese acervo que Quillú va a tener dentro de muchos años, porque Quillú va a seguir siendo lindo como es ahora, siendo algo emblemático como lo es ahora, y cuando uno dice Quillú, en cualquier parte del país, incluso en Buenos Aires, la gente que no sabe investiga qué es Quillú y queda enamorado, y los que saben resaltan sus bondades de belleza, ¿verdad? El término refugio de belleza yo creo que fue acertado y bien puesto, ¿verdad? Y bueno, dejaremos para la segunda tertulia un montón de anécdotas que tenemos de Quillú, de personajes de Quillú, ¿no? Yo tengo un pariente que fue el personaje más mentiroso que hubo en Quillú, que fue Pepe Bonaón, un verdulero que recorría el carro a todo Quillú vendiendo su verdura porque tenía su establecimiento, su chacra un poco más arriba,
pero era el tipo más mentiroso que había, tanto así que le hicieron una caricatura. Entonces yo tengo trillones de anécdotas. Hice un concurso de mentiroso y lo perdí por mentiroso. El dibujo, se lo cuento, era el individuo decía que tenía un caballo tan ligero, una petiza tan ligera, que arrancaba junto cuando volaba la perdiz, cuando la perdiz craneaba, él agarraba de las patas. No sé si sería ligero el caballo. Y le hicieron una caricatura que la tenía en el negro día, el Pepe Bonabón con la caballo agarrándole la perdiz de la pata. Eso es una de las mentiras que decía, pero fue famoso mentiroso acá. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Es un pariente muy lejano, muy lejano. Pero yo creo que en la segunda tertulia hay un montón de anécdotas que podemos hacer de personajes que fueron formando Quillú. Yo el otro día le pasé una anécdota a Viviana de un personaje de Quillú que fue Pedro Perdomo, el paradero, de los buenos amigos que todo el mundo me imagino que se sonreirán. Pero hay un montón de anécdotas. Pero yo recuerdo venir desde la guitarra y ese balneario que se venía conformando, lo que decía Lugo era cierto, no había vegetación en la barranca, lo que había era algo de monte nativo, muchísimas colas de zorro, Marcela, cualquier cantidad, veníamos los viernes santos a apuntar a Marcela en la boca de Mauricio, porque era la más pura, no estaba contaminada. Entonces, todo ese atractivo que tenía Quillú, que uno decía, todavía yo lo hago, yo todavía cuando vengo con alguna autoridad, algún ministro o algo por el estilo, alguna reunión de la intendencia, si tengo tiempo, entro por el camino de Mauricio, que ahora se puede entrar bien sin problema, y salgo por la otra carretera 61 y les muestro Quillú y quedan enamorados realmente, ¿no? Y el día que se haga, que lo vamos a hacer, el famoso paseo de la barranca que está proyectado en el plan de Quillú, desde el camino del Indio hasta la guitarra, todo por la barranca, va a ser un lugar realmente para enamorarse y tenerlo en la retina por la eternidad. A otra persona que quiere participar, pero vieron que él ya dejó una anécdota, ¿no? Y se rieron bastante. Eso va a ser el 21, así que si esa es la rueda, vayan imaginando cómo es la carreta. Les doy el micrófono por acá, se presenta. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Antonio Mesa, yo soy nacido acá en Quillú, nací en Ernesto que creo que la mayoría me conocen. Y bueno, pero yo quería tratar un tema que tiene que ver con el inicio de la zona, es decir, cómo se hizo la parte de la colonia de Quillú, que era la colonia Ordey, ¿verdad? Después se transformó Quillú como el balneario y se pasó a llamar la Quillú, el balneario Quillú. Pero anteriormente a eso pasaron cosas, es decir, el hecho de que yo esté acá y muchos de los que están acá que son parientes, el caso por ejemplo de los Much, la familia Much, que yo ahora voy a hacer un recordatorio de los primeros pobladores de Quillú. Me voy a referir a, no veo a Lázaro, ¿sí está acá? No, no está. No vino Lázaro, bueno, que uno de los referentes que tiene 100 años. 101. 101 años, bueno, Lázaro. Y yo, como mi padre no me contó mucho de la historia de cómo llegamos acá, el que me contó muchas cosas fue Amado, el hermano mayor de Lázaro. Y entonces él me contó que el primer poblador fue él con el paso, en el año 28, 1928. Llegaron acá con la propuesta de don Ordey, creo que era ruso Ordey, Luis Ignacio, no. Porque eran tres hermanos, eran como el padre. Sí, pero ahora se me pasó el nombre. Don Pepe. Don Pepe se venía en su diligencia desde Carrasco, de Montevideo, llegaba acá, era el campo de él, y ya tenía los colonos, que había hecho una propuesta de, bueno, en aquellos años, imagínense ustedes, que no había comunicación, cómo hacía para contactar a la gente que estaba dispuesta a hacer chacras, a trabajar.
Algunos venían de otras colonias que ya anteriormente a eso se habían hecho y se habían cerrado. O sea, colonias que colapsaron, digámoslo así. Por ejemplo, a mí me tocó ir cuando cumplió 50 años la escuela 77, a ver su inicio, porque yo me enteré ahí que la escuela 77 estaba en carreta quemada. Y la maestra Mima, que en eso estaba recién recibida, se había recibido el año antes, se fue un año ahí a hacer a esa escuela porque sabía que al otro año esa escuela se venía para aquí y ella quería ser la directora. Y yo fui al campo, porque justamente en ese momento yo hacía un campo cerca por allá, y me fui a donde era la colonia, que ahora no me acuerdo el nombre que se llamaba, que habían 65 pobladores ahí, y que en ese año, de un año para otro, se liquidó la colonia. Es decir, el dueño del campo, que en esa época daban a tercería, es decir, que fue lo que hizo Ordey acá, dio a tercería a los colonos, llamaba a gente que quisiera venir a trabajar la tierra. Y bueno, eso ocurrió en el año 28 y el primer poblador, según Amado me contaba, fue en el año 28 que llegó él con el padre. En una carreta con bueyes, el arao, un arao, pero era de rueda, el arao ya era un adelantado, un arao de ruedita de una recasola, y con una yunta de caballo. Vinieron de por San Blanco. Llegaron acá, Que no había camino. claro, no había nada, ni camino, ni hambre, ni nada. Entonces ellos llegaron a algunos, quizás conozcan, a donde vive o vivía Crescencio mucho, que fue la primera vocación que hicieron. O sea, llegaron, como Dios los mandó, llegaron ahí, que se los agarró la noche ahí. Al otro día, llegaron en la carreta, al otro día salieron a cortar chicas, que era lo que abundaba, mejor dicho, habían quedado chicas. Porque la anécdota pienso que más importante, la que más me llamó la atención a mí, que cuando ellos llegaron acá estaba todo quemado. Sí, supuestamente, ya como para hacer chacra y hacer de una manera de limpieza, el recurso que hoy conocemos en Amazonas de prender fuego, acá también ocurrió. Se prendió fuego de Mauricio a Sangre de Puerto. Y él contaba que cuando llegaron, se quedaron, lo primero que hicieron fue cortar chicas, los restos de chicas, hicieron barro y embarraron y ahí hicieron un rancho, que estuvo como, según me contaba él, como 20 años el rancho hecho, que lo hicieron en 3 días. Después hicieron un rancho mejor, con barro, con adobo. Pero él me contaba una cosa que me mató a mí, que dice que no podían con el olor que había, el olor a osamenta o a podrido de las mulitas, y los bichos que se quemaron, los zorros, todo, que dice que fue un incendio, lo que da. Me imagino yo, hoy uno ve un campo. Para corroborar lo que dice Juan Antonio, los colonos, los Bonahón, eran del otro lado, eran de los Pérez, Butler, el otro lado de lo que es la carretera que yo tenía, estaba Ordey, y del otro lado estaban los Pérez, por eso la colonia Juan María Pérez, donde está la escuela 65. Y también mi abuelo me contaba de mis abuelos de él, que fueron los primeros colonos que vivieron ahí, en esa zona también, con ese régimen de tercerías que tenían que dar un porcentaje de la producción al dueño del predio, era como se arreglaba, los colonos antes le marcaban un pedazo de tierra y le tenían que dar eso. Y recuerda los cuentos de mi abuelo de tratar de apagar el fuego a caballo, que le ponían las calonas que se le dicen a los caballos para que el fuego no afectara la panza del caballo, y tratar de apagarlo con ramas, pero fue un incendio impresionante que llegó hasta San Gregorio. Sí, bueno, se trata de colaborar porque yo imagínate que yo soy modelo 52 y esto ocurrió en el año 28, y entonces dice que se hicieron las colonias y empezaron a llegar gente que se noticiaban por la boca de... No había WhatsApp. No había WhatsApp. Entonces uno se comentaba con otro y ahí empezaron a aparecer la familia, a colonizar.
bueno, no quiero extenderme mucho en esa parte, pero me parecía que era importante porque eso fue lo que dio inicio a eso. Me quería aclarar otra cosa. La familia Ordey, que en realidad a ellos les tocó esta suerte de campo porque era casado con una Pérez. Yo estos campos eran de Pérez. Los campos de Pérez, ahora no hay ustedes, que se vendían a 30 años como los campos de Pérez, era un dicho que había antes. Desde Colonia Italia. Desde Colonia Italia, sí, acá todo era campo de Pérez. Y él, bueno, Ordey se casó con una Pérez y le decían los gauchos de Ordey, porque la parte de agricultura, que yo me estaba informando para estas reuniones y ahí entonces me he tratado tengo más tiempo ahora, la parte de agricultura estaba sobre el río San José y sobre la parte occidental. En el año 1900 la leche ya iba a Montevideo por el río San José, el puente Figari que es occidental. Ahí está, ahí se embarcaban los granos, la leche y todo lo que se producía. Vamos a hacer también porque yo creo que hay mucha gente joven que tiene que saber que uno de los tambos más grandes que hubo en el departamento fue el tambo de Julio Gallego. El Chichi. El padre Julio Gallego. Se ordeñaban entre 1000 y 1100 vacas a mano. Ustedes imagínense lo que sería eso, ordeñar a mano 1100 vacas. Y mandaban la leche a Montevideo por el río. Y decir, bueno, y ahí empezaron los tambos, y después se empezó a hacer chaca, y de ahí empezó acá se criaba ganado, ¿no? Era medio hacia el ganado orejado. Hasta que los reyes les tocó hacer chacras porque él veía que esta colonia se progresaba y entonces quería hacer. ¿Y cómo llegó a eso? Porque creo que esto no lo puedo corroborar porque nunca lo pude corroborar. El señor Ordey sacó un préstamo en el Banco Industrial y Comercial de San José y no lo pudo pagar. Y esa es la razón de que quiso sacar. O sea que... El micrófono. Pasa el micrófono. Yo tampoco, por eso yo te estoy contando lo que pasó porque se transmitió a nivel de... de acostumbrado. Se transmitió a nivel de boca, porque yo no tengo documentación que pruebe eso. Es decir, pero el señor Ordey contrajo una deuda con el Banco Industrial y Comercial y de ahí se bueno, que te habrá contado tu abuelo. Entonces de ahí salió la colonia porque eso. No, digo, voy a aclarar. Mi nombre es Chacho Costa, ya sé. Yo hago, ya hace mucho que lo sigo. Y soy casado con una de las hijas de Luis Ignacio de Rusia. Y en realidad yo siempre oigo decir que José María vendió el campo porque tenía una deuda, pero el patrimonio de José María era bastante grande porque tendría que explicar un poco. El padre, que era el que trabajaba la estancia, tenía 3 hijos y 3 hijos. Pero cuando fallece el padre, antes le deja la estancia entera a José María. Mi suegro, Luis Ignacio Ordey, no heredó del padre del campo lo heredó de una tía, porque la colonia, la estancia, la firma era José Ordey Pérez y hermano. Tengo los contratos ahí, tengo el contrato acordado mucho, era el padre. ¿Cómo se llamaba Colorado, el padre el padre amado de Honra? Bueno. Además, ¿cómo eran los contratos? Eran curiosos. Sí, los contratos para eso, pues quería dejar una. Entonces, a José María le toca el campo.
parte, el ceremonial Ordey no era parte, era propiedad de la hermana de Ordey Pérez. Entonces, el campo, la estancia, le correspondió a José María, que tenía otra cantidad de bienes. O sea, Ordey fue el fundador, Ordey Figuera, o sea, el abuelo de ellos, fue el fundador de Carrasco junto con la cena, puso la tierra, las 126 hectáreas para fundar Carrasco, era de ellos. Y ahí en esos alrededores tenían un montón de hectáreas, terrenos, la casa quinta. Entonces, a mí, yo siempre oigo eso, que era una deuda, pero más bien era porque no le interesaba trabajar en el campo, había hecho una colonia, se complicaba la vida y resolvió vender y colocó el dinero a interés en una época en la cual la inflación se iba por la nube, los campos los vendían financiados y bueno, terminó más bien, podríamos decir, pobre, pero en muchos años, no por la venta del campo. Pablo me dice que hable de los contratos. Sí, voy a comentar reafirmando lo que decía Juventud. Yo fui muy amigo de Amado y de todos sus hijos y demás. Ellos llegaron, eran colonias alemanes que habían venido en la época occidental, traía Alemania para criar las ovejas. Porque cuando la ovinización del país se precisaban pastores, y ahí tuvieron dos migraciones importantes, la de los alemanes y la de los vascos. Y eso le permitía cuidar las majadas y ir haciendo su propia majada. Entonces, ellos vinieron de la zona occidental, que era el chacarero allá, acá porque le ofrecían aparentemente mejores condiciones. Para que tengan una idea, el contrato ya es más nuevo, más de los 30 y pico, eran 39 hectáreas y con eso les daba para vivir y para ir creciendo y conseguir sus cosas y más. Y había, bueno, están todos los apellidos que eran de esa época, porque la estancia, o sea, no José María que fue el que metió el campo, el padre, José Ordey Pérez y hermana, la estancia era una estancia modelo. Están los documentos, están los libros. Hay una se llama, ¿cómo decir? Todas las estancias del país. En el hermano y Santa Rosa. La Rosa por la madre. Por las cosas de José Ortiz Figuera, que era el esposo de José Figuera. La capilla ahora también se llama Santa Rosa. Y otra cosa que iba a decir, que siempre me llamó la atención, es sobre Juan María Pérez. Porque siempre Juan María Pérez hablan como el sentado, inclusive cuando la maestra estaba haciendo el trabajo para la escuela 77, yo le di material y más y lo pasamos, y decía, no, porque yo era latifundista. Y le digo, no era latifundista. Primero, vamos a aclarar, era uno de los pocos doctorados que había en el Uruguay en esa época, Juan María Pérez. Cuando tenía 16 años, era el menor de los hermanos, me lo mandaron a la Universidad de Chaco, eso es la San Francisco Javier de Chuquisaca. Está en Bolivia, los Reyes Sucre, que es la capital de Bolivia, se le llevó 3 meses llegar hasta allá, y él se doctoró en esa universidad que era
dos de la universidad que había en el sur. Una era la de los jesuitas en Córdoba y esta estaba en Bolivia, el sur. Entonces él llegó acá y bueno, en San José, aparte de la propiedad, la estancia, él fue constitucionalista por San José y fue ministro de Hacienda del primer gobierno de Rivera y del gobierno de Bolivia después. O sea que no era... bueno, perdón. Bueno, disculpen, no sé, entonces era un personaje que fue muy importante en lo que fue la evolución del Uruguay. Que creo que había que resaltar. Bueno, José Ornay Figueras se casa con una hija, con Rosa Pérez, y cuando fallece Juan Mayor, le dan una parte del campo. La parte que decía Javier Martón y Alexis, la otra parte era de los Pérez, que eran hijos de Juan María Pérez, así que pero toda hasta allá donde está Liali entrado, eso era de Alex Chavareta, que también era Alex Chavareta de Argentina. Entonces, lo importante, y aquí voy a dar otra cuestión histórica, pero vinculado a los orígenes. El José Ornay Pérez, se repite siempre el nombre, José Ornay Pérez, fue era él y una hermana. Entonces el padre lo mandó a estudiar a Cataluña, era, digamos, perito agrícola, perito ganadero. Cuando vuelve recibido de Cataluña, el padre le dice, bueno, ahora usted se hace cargo de la estancia. Y él le dijo, no me puedo hacer cargo de la estancia porque yo no sé las tareas acá, no puedo mandar al personal porque yo no sé hacer las tareas. Entonces se fue a Argentina a trabajar de peón, y el que sabía bien la historia era Cabrera. Cabrera siempre contaba todo y tenía de la historia. Y volvió como a los 3 años y en vez de devolver el señorito que había salido, volvió un señor de bombacha, bota y criollo, un gaucho perfecto. Y al principio que andaba en Montevideo, además vestido de gaucho. Creo que es interesante porque muestra un poco cómo era la cuestión. Cuando el hijo, o sea, los hijos venían a la estancia y tenían que estar acá, y bueno, andaban también siempre vestidos de chiripá y descalzo y demás, porque tenían que ser igual o mejor el personal. José María, cuando llega al campo, sigue un poco la tradición, pero la esposa de José María no pisaba el campo ni por broma. Y eso fue uno de los factores que llevó también a que vendiera el campo, porque no le interesaba. Por suerte lo vendió al banco, por suerte en el banco hubo no solo en desarrollar la parte agrícola, sino en desarrollar esta parte turística que dio el origen al río. Y ahí, claro, yo conocí también a Julio Moreno, a Lía y a sus hijos, a Julio y a Carlito. Así que también tengo toda la historia. Bueno, Bueno, buenas noches, Pablo Rivero. Yo lo que... no te ves ahí, me dice acá de cámara.
Si podés asomarte a que te pueda filmar la cámara. Que se pare a ver si se escucha. ¿Sí? Bueno, yo lo que me refería a los contratos es la importancia de esa colonia, porque fue la colonia la que trajo el hombre, el factor humano, a este gran vacío humano que eran los campos estos. Y a su vez, los contratos, había colonos de 30 hectáreas, de más, de menos, era variable. Pero el contrato establecía el porcentaje que se debía plantar de maíz y el porcentaje que se debía plantar de trigo. Y establecía la cantidad de árboles que el colono por año tenía que plantar. Y no había disculpa de sequía, no había disculpa de hormiga, y sé que eran 3 causas, no me acuerdo de la otra cuál era. Y a su vez establecía los caminos que separaban un colono del otro, ya estaba establecido el ancho de ese camino, y cada colono era responsable de mantener la mitad de ese camino frente a lo que explotaba, ¿verdad? O sea, era una cosa muy planificada, ¿verdad? Y después una acotación a lo que él decía de la salida de la mercadería. Si uno consulta la prensa del año 1910, había una línea de lanchas que hacía el recorrido del puerto de Las Flores, Río San José, Río Santa Lucía, Río de la Plata y Montevideo. Yo soy de Rodríguez. En 1910, una de las formas de llegar desde Rodríguez a Montevideo era venir a caballo hasta el puerto de Las Flores, ahí tomar la lancha y continuar hacia Montevideo. Gracias. Yo quería hacer una anécdota para así vamos todo quedando con el aire. No, quería otra cosa que me llamaba la atención y que lo que me contaba Amado, que cuando venía la diligencia y venía Ordey, había que sacarse el sombrero, o sea, había que parar de trabajar, saludarlo con el sombrero que venía, desde la posta de frente a Cerámica, había una posta ahí cambiaban los caballos después que pasaban el paso porque quedaban embarrados los caballos. Cuando hay una humedad, sí, bueno, camino las tropas, que era donde pasaban las tropas. Por ahí venía la diligencia y venía Ordey. Entonces cuando llegaba ahí, habían puesto un posto, que decían puesto, ahí cambiaban los caballos, para que los caballos tuvieran tiempo. Cuando llegaba ahí, venía por donde hoy está la quinta de los Naranjos, como ubicaban la quinta de los Naranjos, en la curva, después de pasar el paso a Mauricio, la primera calle o la segunda calle, que está completamente empezada, la quinta esa que hay en la esquina esa, un poquito más adelante, que es un punto alto de Guillú. Si uno se para ahí, es el punto más alto, ahí uno ve toda la colonia. Ahora no se ve porque hay monte, que pero cuando venía a Ordey, se paraba ahí y había que ir a saludarlo y abrir la tranquera porque había una alambre vía y saludar, sacar su sombrero, hacer reverencia. Eso me contaba Amado que bueno, porque Amado se crió en la estancia también. Bueno, ahora por acá podría haber anécdotas que por aquí. Bueno, la movilización de la familia Ordey, por supuesto que era la acción sangre, ¿verdad? Entonces, según lo que me han contado, no sé si esto ya es cierto o no, la hermana se negaba a subir a un automóvil. Ella venía en carruaje. Hasta que finalmente acepta venir en un automóvil siempre y cuando el chofer vaya al paso de caballo. Bueno, ya estaba preguntando si alguien quería participar y me dijeron que todavía no, porque ellos son muy jóvenes. Entonces forman parte de la otra era, más para la tertulia argentina. Por eso dice que es gente muy joven. Ahora vamos a llamar folletos, que algunos preguntaban, que era el tríptico que diseñó Viviana, con horas y horas de trabajo. Tiene todas las actividades, pero además tiene, si ustedes miran, y tenemos más para repartir, y era una parte, antes de seguir con las anécdotas, que es muy importante, que es la cronología de los principales sucesos que fueron marcando el balneario. Creo que eso es muy importante. Entonces,
Por eso también está bueno como para poder, quien quiera llevárselo. Hoy tenemos más para repartir, que nadie se vaya sin eso. Me preguntaba, por ejemplo, ella, que tenía una anécdota de la llegada de la luz, pero nosotros considerábamos, que Mirta sabemos que también tiene bastante para contar, que eso es parte de la evolución y del progreso del balneario, que es la tertulia siguiente. Por acá, en cuanto al proceso... Así que seguimos pasando una ronda más, mientras después yo creo que también alguna cosa que... Así que vos vas a ser más activa la tertulia del 21, creemos. Le voy a dar la palabra a Florencia para que no sé un poquito de Dios, pero porque mi abuela, que está acá, Florencia, quiere hacer una pregunta, no se anima, a la familia Moreno, si recuerdan a la mujer que trabajaba en su casa, que se llamaba Linda, y era su hermana. Mi tía no, muy querida. Mi padre y uno de los hijos. Mi padre y mi tío son todos fallecidos. Mi tía trabajaba con su familia. Pero después de la ley, pero siempre que... Vieron que lo que sucede en estas instancias muchas veces es eso, nada más de encontrar cosas en el espacio de encontrarse, de decir, bueno, mira, yo soy hijo, me preguntaban recién, y vos sos nieta, se da eso de encontrarse y de dar coincidencias familiares o de casos de diferentes tipos. Yo no sé si alguien más tiene alguna otra cosa para contar, que sea de acá o que no, porque también tenemos personas que sabemos que han investigado mucho por allá en Colombia, para este lado de la vida. Liliana, ¿también? Paso el micrófono. ¿Dónde está Daniel? Está escondido, yo de acá no lo veo. Ahí va, pasar y vivir. Pasamos por el fondo. Llegas ahí por la cámara. Si no llegas, para acá. ¿Se puede parar? Para afuera de la cámara. Es que la timidez me mata. Bueno, ¿qué tengo que contar? Que desde los 5 años de edad, ¿cómo? No, mi nombre es Daniel Altieri. ¿Cómo te va? Yo soy del 50 y desde el 55 que vengo a Quillú. Desde el comienzo, mi padre trabajaba en el banco junto con Julio Moreno y otra persona que me gusta nombrar siempre, que es Rogelio Gunderson, que siempre estuvo presente. Y bueno, ellos formaron un trío ahí que, la verdad, hicieron de todo. Yo tengo una anécdota de mi padre, por ejemplo, con la plantación de eucaliptos, con la boleta de eucaliptos que la llegué a ver, no sé si me perdió o no sé dónde fue parar. La tenés tú, son 250.000 árboles, una cosa así de diferentes. Está escaneada. Con 4 o 5 especies de eucaliptos diferentes, ¿no? Y bueno, y tenemos todavía conservando la tiene mi hermana ahora, yo la seguía a ella. La señora de Rogelio Gunderson, después que falleció Rogelio, me dijo: Daniel, tengo algo para entregarte, para devolverte, que tu padre, era de tu abuelo, dice, tu padre te le dejó a Rogelio, que era una conservadora de hielo hecha de cedro, para llevar hielo para las personas, para los peones que plantaban los árboles. Y eso llevó un tiempo grande, ¿no? Y bueno, me la devolvió y tenemos el orgullo de darla de vuelta con nosotros. Estas son algunas de las anécdotas. Después lo que decía Bonahón, creo que era de los baños en la playa. Los baños en la playa eran de construcción, como es el parador, eran de cimientos, eran con planchadas, eran con tejas, una cosa impresionante. Eran, no sé, de aquí 10 metros, no sé cuántas cabinas había para hombres y para mujeres. El mar se llevó, el río se llevó todo, lamentablemente. Lo mismo igual que el estacionamiento que había en la bajada del Parador Grande.
ahí cabían autos impresionantes, ahora no caben, no hay, está de escalera nomás y eso en 50 años. ¿Qué será dentro de 50 años? ¿No? Si no conservamos las barrancas también, porque no veo que haya mucho cariño por las barrancas, que haya mucho cuidado por las barrancas. La verdad que eso me preocupa mucho y lo más bello que tiene que yo son las barrancas, ¿no? Y bueno, está, y ¿qué más? A ver. Muchas historias, de la caminata a Mauricio de noche con mi hermano y otros amigos, a pasar la noche en Mauricio caminando por la playa, a pescar mojarra, típico, muchas cosas. A contar cacharro en la playa, todos los días se encontraban pedazos de cacharro, de cerámica, restos indígenas, boleadora. Había un señor Antonio Rodríguez que tenía chacra por el camino del medio, y después de los temporales salía a caballo a la playa a buscar madera, palos, cosas para construir un rancho. Era impresionante, perdón que yo no y bueno, son muchas historias y uno se hizo querer y aprendió a querer a los paisanos acá, que eran una gente fabulosa, ¿viste? Bueno, por ahora. Bueno, ahora haciendo como un repaso de cosas que no nombramos, Viviana, y que dijo de los hallazgos, que hoy tenemos una tertulia, porque estamos trabajando un poco con lo que viene con la historia y con las personas que fueron haciendo, pero también otra comisión que deberíamos nombrarla, que ha trabajado muy bien, que es la Comisión de Ciencia, ahora que dijo de los hallazgos, creo que también es importante, hoy no lo estamos tratando, pero hay otra Comisión de Ciencia que está trabajando mucho en eso y la verdad que Florencia está, y no está Melissa, Cecilia y Melissa no pudo venir, pero eso es una comisión que también ha trabajado muy bien en esa rama. Para complementar ahí, nada, contar también en relación a lo que decía Fernanda, que Quillú, bueno, si bien tiene 70 años como balneario, bueno, data de hace cientos de miles de millones de años atrás, y estas barrancas, que bueno, que por allá el señor decía que no le tenemos mucho cariño, yo creo que sí, que hay muchas personas que amamos estas barrancas, son muy importantes no solo para Quillú, sino que también para el mundo entero, porque los hallazgos que se han descubierto ahí, sobre todo desde la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles, son de relevancia mundial. Particularmente tenemos al roedor más grande del mundo y de todos los tiempos, que fue llamado Josefo Artigasia, y fue un poco, bueno, quien le dio a Quillú también esa relevancia mundial tan importante, porque ha circulado por revistas con mucho prestigio internacional. Así que nada, nosotros vivimos en un lugar que es refugio de belleza, pero que también tiene un altísimo valor para la ciencia a nivel nacional y a nivel mundial. Así que, feliz cumpleaños. Bueno, viendo que más o menos en este recorrido que hemos hecho, el proceso fundacional, creo que más o menos han aportado casi, me parece que los datos más relevantes. Antes de cerrar la tertulia y pasar a lo que contamos de, bueno, después de todo lo demás, cómo creció, cómo evolucionó, me parece que la construcción social de una comunidad ahora sí, pero es importante y brevemente mencionar a aquellas instituciones que hacen al progreso y a la construcción de la comunidad. Y acá se fueron nombrando dos muy importantes que creo que estaría bueno que presente. Yo veo una maestra que debe saber la historia acá. Acá se habló de la Escuela 77 y sabemos que las comunidades educativas e instituciones educativas son fundamentales siempre. Donde hay una escuelita, hay una comunidad. También nombraron un club social y deportivo que es Estrella del Sur. Y creo que por ahí, si ustedes me ayudarán, si me olvido de algo, de dos instituciones que fueron parte y pilar de que esta comunidad terminara de asentarse. Liliana, yo puedo
pasarte el micrófono para que puedas contar algo de lo que sabés de la historia de la Escuela 77. De la 75, ¿cómo trabajaste en la 75? ¿Alguien fue a la Escuela 77 de los que están acá? Que es la Escuela 77, y bueno, le daremos el micrófono a este hombre de nuevo. Y después también de la otra institución antes de cerrar, que es el Club Social y Deportivo. Siempre, a ver allá por allá, ¿quién no veo por la columna? Allá veo a Daniel Quita, ¿quién? Acá hay escondido, Luis, me dicen que se está escondiendo, pero que está. Luis, ¿me podés contar algo de la Escuela 77? Sí, vos, Luis, no te escondas, que yo el micrófono. Esa historia quiero que cuente un poquito. Contarlo casi, escucharlo. La escuela 77, el último año cuando fui a salir en la clase de el último año fui a tapar, se estaba haciendo, la escuela 77 se estaba haciendo. Había, creo que fue el doctor Ignacio, era de San José. Y fue el último año que salía, la maestra era la maestra misma. Primero sí fui allá, en la estancia, hasta que se terminó el otro toque del gimnasio. Yo quería desarrollar un poquito más lo que decía Luis, que fue a la escuela, yo soy menor que Luis, y me llevo 2 años. Yo fui el primer año a la escuela 65, y el segundo año fue cuando se hizo la escuela que estaba en la estancia Santa Rosa. Ahí se acomodó los espacios, se pusieron los salones, habían 3 salones, o sea, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El primero era de primero a tercero y de cuarto a sexto habían 2 maestras. La maestra misma era una y no recuerdo bien cuál era la otra maestra que había. La escuela 77 inauguró en el año 58, en el 59, fue el año del temporal. El año 59 fue el año del temporal que muchos se acordarán de eso y los más jóvenes lo tendrán por recuerdo de que le habrán contado, pero fue en la zona sur también, por ejemplo, el rancho de donde yo nací, se licó la pared y nos amaneció el otro día, pero cuando nacimos, se licó la pared, se rompió, y el rancho. Porque estuvo como 3 días lloviendo intensamente fuertísimo del sur, toda la parte sur del rancho. El mojinete que le decían. El mojinete, ahí va. Y bueno, otra cosa que quería destacar de eso era, bueno, la importancia que tuvo la escuela fue que juntó mucho más a los vecinos, a la comisión, se juntaron para trabajar por la escuela. Cuando estaba en la estancia estuvieron medio y después a partir de ahí se hizo yo nunca fui a la escuela nueva, fui a la escuela vieja, a la escuela en la estancia. Exacto. Me acuerdo del coquito, que nos subíamos arriba a la colina para buscar el coquito, era todo ¿Se acuerda? De los coquitos. Sí, no, me acuerdo de muchas cosas más, pero me voy a contar todo eso, no terminamos más. Bueno, y la otra cosa que quería contar también, bueno, que fue la institución que fue Estrella del Sur, pero eso va a quedar para más adelante, yo supongo, porque hay mucho más
hay anécdotas muy lindas de fundación, capaz que mencionar mencionar la fundación y después vamos a nombrar otra institución. Bueno, la fundación del Club Estrella del Sur es del año del 52. Tiene el mismo año que yo. Nació en el 52 y estuvo acostado en la escuela 65, un poquito más hacia la ruta. Ahí estaba la cancha de Estrella del Sur. El boliche de Juan de Dios Díaz. Que era el boliche de Juan de Dios Díaz, que después que le da inicio al Comercio Díaz, que hoy tenemos el Negro Díaz. Ahí estuvo el club hasta que se dejó 2 años sin separar la actividad porque el dueño del campo donde estaba la cancha le pidió el campo y entonces estuvo 2 años ahí sin actividad. Hasta que en el año 63, a ver, 64, hasta el año 64 fue cuando se dio el inicio, convencieron a mi padre, Juan Andrés Mesa, para que hiciera la cancha en el campo de él que tenía 23 hectáreas y le ocupó 5 hectáreas del campo para dárselo a Estrella del Sur. Así que ustedes se imaginarán, todos, yo tengo una... Una nostalgia que se llama arraigo, que yo he escuchado también muchas veces ciertas cosas, de estar hablando allí, de que mi madre, que yo sé que no va a hablar porque es mucho más tímida que el hermano, salía a las 9 de la mañana a juntar las botellitas y a ponerlas en casilleros de madera. Pero bueno, es parte de la historia y por suerte tenemos historia y estamos tan orgullosos de esa historia familiar y eso es un orgullo. Otra institución que nos queda pendiente, que me la contaba Pablo, pero que no tenemos muchos datos, pero capaz que alguien de acá tiene, que fue importante, fue el Club de Pesca. ¿Alguien está vinculado o estuvo vinculado al Club de Pesca de por acá? Que tengamos, porque tenemos en la escuela, tenemos el club, pero nos queda el Club de Pesca y no tenemos quien nos aporte datos. Yo recuerdo que estaba en Colón y Becerro Bengoa. Y ese poquito, o sea, por tal ya cerramos. Colón y La Rañal, está, correcto. Está. Por eso estaba ahí. No, como dice el compañero, que estaba en Colón y La Rañaga y después había tenido a su cargo, creo, lo que hoy es el Parador Chico. ¿Puede ser? Exacto, yo lo que he visto son las propagandas de los concursos de pesca y eso, pero no sé nada de ese club, pero creo que fue algo importante en su momento. Ahora se me va a ver si puedo hablar de estas cosas porque el club de pesca yo lo conocí el galpón que había ahí. Había un galpón que yo tengo la idea de haber visto en ese galpón alrededor de 15, 20 lanchas en el galpón, que se lo llevó un temporal, estaba, se lo llevó. Habían hecho del río, habían cavado con los bulldozers, con zanja para que traían al río un cauce de agua hasta la puerta del galpón y ahí le sacaban a mano la lancha con un carrito que tenían. Están las fotos cuando hay fotos de eso. Bueno, el náutico de Tijú, el Parador Chico y el galpón ese. El galpón ese que era el galpón. Bueno, uno a veces le dan con esos ojos uno lo veía grandísimo, pero sí era grande, para mí era grandísimo. Había muchísimas lanchas y era muy inventado, se promocionaban, me acuerdo, en aquella época de la radio, claro. En la radio porque era lo que había en medio de comunicación, que yo siempre trato de mencionarlo cada vez que tengo oportunidad, que la comunicación que tenían los vecinos de todo el departamento era la combinación de cartas con grabaciones y que fue el vínculo por el cual muchas parejas llegaron a concretar su matrimonio y a tener sus hijos. Fue muy importante la colaboración de la radio porque las parejas que se conocían en un baile, ¿cómo hacían para contratarse después? Se le mandaba, yo me acuerdo de esto porque yo era chico, se le mandaba en el Águila de Oro una carta al CW41, al programa de combinación de cartas con grabaciones,
Y entonces, tanto ella como el novio, que se habían conocido en un baile, se mandaban un tema y ya decirle que, por ejemplo, se contrataban en el próximo baile que iba a ser, por ejemplo, en el Domenzano. Sí. El igual Soler, sí. Dice, entonces, por ejemplo, decía, acá damos Martínez, me olvidé el nombre de Margot Martínez, era un personaje de la radio que era la que llevaba adelante la locutora de la radio, dice, bueno, el señor Juan Antonio Mesa le dedica un tema de aquella época, un tango sería un vals a su novia, fulana de tal, y que ya le dice, o sea, le comunica que va a ir al baile dentro de 20 días. Eso era lo que yo sabía, claro que ¿cómo no hacerlo? Si no, ¿qué me van a hacer? Era así. No sé si ustedes vieron, hay cosas que cuando se pone a hablar, si ustedes vieron la película El viaje hacia el mar, ¿vieron la película El viaje hacia el mar? Bueno, está igual. Lo que pasa cuando pasan en los informes de la radio, que se comunicaban, yo qué sé, lo que iba a pasar, que iba un familiar a verlo, entonces, eso es lo que pasaba en la radio. Bueno. Acá tenemos otra anécdota que va a ser el Chumbo. Sí, cada con grabaciones era el atardecer, pero durante la mañana estaba Hora Rural, que era Raúl Eguila Martín, el popular Tatita, y bueno, ahí pasaba los enfermos del hospital, pasaba los fallecimientos, y bueno, le avisaban a José Rodríguez que María iba en tal turno, que la esperara a la tranquera con el caballo. Y bueno, y hay muchas anécdotas. Una anécdota famosa es mamá grave, vengan de negro. Pero el vínculo de Tatita con Guillú fue muy grande. Y todos los días por la mañana él hablaba de Guillú y hacía propaganda de Guillú, y en la carretera Guillú, y la luz a Guillú, y bueno, fue un impulsor nato Tatita de Guillú. Y fue uno de los pobladores de Quiero decirles que aunque parezca mentira, yo trabajé en esa radio y me tocó decir justamente los muertos. Trabajé con Margot y también recibíamos los telegramas, eran telegramas relacionados, ¿no? En ese momento que decían esas cosas. No, una carta que se utiliza para prohibir. No, eso para cartas y oraciones. Pero para decir, por ejemplo, que la parte rural, sí, yo me acuerdo que me tocaba leer cosas, por ejemplo, carneamos el viernes, traigan vino. Era muy bueno, muy bueno. Me tocó trabajar en eso en lo último. Era el único servicio de correspondencia directo que había de la 41. Además, la 41, Tatita tenía corresponsales en cada zona donde daban las noticias, que cumplía años fulanita, que había festejado el cumpleaños fulano. Entonces teníamos, por ejemplo, a Esmelda Placeres en la zona nuestra de allá, acá había alguien más, no me acuerdo, en cada zona del departamento había una corresponsal o un corresponsal, y ese daba las noticias de la zona, entonces la gente estaba enterada a través de la red de la radio. Era el Facebook de la época. Exactamente, el Facebook de la época. Como dice el sabalero, lindo haberlo vivido para poderlo contar, porque eran las noticias que se transmitían a través de eso. El Chumbo tiene una anécdota linda del padre, que yo creo que recuerdo. Bueno, buenas noches. Chumbo Guerra, me conocen todos. Yo tengo una anécdota, manejé dos cosas acá. El tema de la carpintería de la selva, que ahora el 22 de enero cumplió 83 años. Después el otro fue el tema deportivo mío, que acá fue una sede de entrenamiento que le agradezco pila porque montones de campeonatos de motocross, Negra. Hoy no lo podrías entrenar, ¿verdad? Hoy no podría tener que andar esquivando casa. Sí, no me multa. Y yo recuerdo sobre el club náutico que en el galpón, ¿viste? Ese donde estaban todas las lanchas, ahí había un galpón enorme que había muchas lanchas de mi padre con el Tito Pedroso, con Tío Tomasito, ¿viste? Tomás Méndez, ¿viste? Y después con la gente de acá de Guillú, que se habían juntado, Fique Much, Ramón Much, Crescencio, toda esa gente,
que se hizo conocido de papá por el tema de la carpintería, que en muchas casas se le hicieron a todos ellos. Y iban a ese galpón, y yo iba ahí, y había un lagarto enorme que lo tenía criado bacho, el lagarto. Y bueno, siempre tenía el tema de la pesca. En esa época no se pescaba con trasmayos, se pescaba con espineles, con anzuelo, con carnada. Carnada y con la red. También con la red de afuera, ¿no? Claro. Sí. Hay una red acá en casa, hay una red que se... Es una anécdota muy parecida. Y bueno, y ellos bajaban mucho la bajada del medio, siempre estaban ahí, pero bajábamos toda la familia, iban un montón a comer, ahí se pescaba, era impresionante cómo se pescaba, era impresionante, que hoy nada que ver. Y bueno, y una vez se estaba ahogando una chiquilina ahí en la bajada del medio, y mi tío Tomasito, con el Tito Pedroso y ellos, mi padre que iba por fuera, la salvan, tenían un bote, la salvan. Y bueno, quedó por eso, ¿sabes? Y la madre, el padre, no recuerdo mucho yo eso, porque era encuentro de mi padre y mi madre y el resto de mis parientes. ¿Y quién era la chiquilina? La chiquilina era la sobrina del intendente de esa época. Justo. El intendente aparece en libertad, a ver quién había sido socorrido a la chiquilina. Y tal, habló con mi padre, con tío Tomasito, con el Tito Pedroso, que tiene la peluquería frente a la carpintería, 25 de agosto, ahí en la esquina. Y estos, ni bobo ni perezoso, le piden al intendente si no podían hacer algo en la bajada del medio, que no sé si vos te acordás con Andrés ahí, habían hecho un coso cuadrado, que mi tío Tomasito de Cerámica del Sur trabajaba ahí en Cerámica del Sur, y era todo con ladrillo, con ticholo y la teja que era en la parte de arriba. Hicieron todo, le permitió al intendente hacer algo. Hay un eucalipto ahí en la bajada de la lancha, ese eucalipto era chico, que tengo fotos en casa yo, y ahí venía toda una calle que seguía, más acá al fondo, hasta donde venimos con las lanchas ahí, en la bajada, que un día después se lo llevó el agua, a los montones de años. Y bueno, un montón de cosas ahí, de cosas hermosas, me acuerdo. De gente de acá de Quillú, toda la familia, mucho. O sea, que ahí es la bajada histórica de la cancha. Ahí la bajada histórica sería ahí. Histórica, sí, los inicios de Quillú, porque eso lo lograron ellos y el intendente les permitió hacer esa bajada, ¿no? Que fue precioso eso, ¿no? Esa época. Y siempre eso, ya digo, hay montones de fotos que tengo, que veníamos todos ahí, que sacábamos nosotros mochuelo y patín, surubí, y lo repartían con la gente de Quillú porque era impresionante lo que se pescaba. Precioso el mundo. Yo voy a contar una anécdota cortita del padre de Chumbo, que era Guerra, que era famoso porque en esa época se tiraba la red y se leían sin pescado igual. Se tiraba la red, a veces caminando nomás. Y el padre del Chumbo era famoso porque conocía cuando había pescado y se suponía que él lo olfateaba los pescados. Cuando estaban en la orilla, porque a veces se tiraba la red y no salía pescado. Pero cuando el padre de... Seguro, cuando el padre del Chumbo se tiraba al agua con la red, era porque había pescado. Y siempre pescado. Esa era la anécdota que dice que luego olfateaba los pescados. Bueno, creemos que podemos ir redondeando por hoy, que ha sido preciosa la tertulia compartirla. Los invitamos para el próximo viernes, también para la segunda parte que viene a ser el desarrollo, digamos, de Quillú, la evolución y desarrollo de Quillú, que seguramente van a hablar muchos más sobre eso porque lo conocen más. Eso por un lado. También los queremos invitar, cuando hablaron hoy de los paracaídas que habló Rosalina, de los paracaídas que se lanzaron por los centros poblados del departamento para promocionar Quillú en el 55, nosotros vamos a emular eso, vamos a recordar eso, y entonces con la subcomisión de Cultura e Historia hemos diseñado algo muy bonito, que son unos paracaídas de juguete que se van a lanzar con parapentes el próximo domingo a partir más o menos de las 11 de la mañana,
Los invitamos a que estén en la playa porque tienen premios súper importantes, re lindos, de todos los comerciantes, empresarios, artesanos. Este domingo en la playa a partir de las 11 de la mañana se van a ir lanzando paracaídas. 70 tienen premios directos, 70 por los 70 años de Quillú, y 30 más vamos a alargar que tienen nada. En ese van a participar de un sorteo el último fin de semana de los festejos, que va a ser el 14, 15 y 16 de marzo. Dicho esto, les contamos que agradecemos muchísimo a la gente del Parador Grande por habernos recibido. Y queremos contarles que tienen cosas muy muy ricas y que además a las 10 hay música en vivo gratis, Agus Más. Así que están todos invitados para continuar por aquí si lo desean. Muchas gracias.